Pero cuando vieron a Kaana Jones y a mí juntos, la química y la magia de la televisión comenzaron, y durante los siguientes 5 años aquí, CBS, estuvimos entre los 10 primeros. 1996, un episodio de la película, lo cambió todo para Johnny Whittaker. Pantalla parecía solo otro papel, pero detrás de las cámaras, algo real estaba sucediendo. Era solo un niño cuando las cámaras comenzaron a grabar. Pero ese episodio particular nunca lo abandonó. Incluso ahora, tantos años después, todavía se emociona al verlo. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué todavía le afecta tanto? Únase a nosotros mientras desentrañamos la verdad sobre ese momento que abrió emociones que el actor nunca esperó. Un recuerdo inquietante. Los años pueden haber pasado, pero para Johnny Whittaker, los recuerdos de un episodio especial de Family Affair nunca se desvanecieron por completo. Había interpretado a Jody Davis, el niño de ojos brillantes y corazón tierno, que rápidamente se convirtió el favorito entre los espectadores. Sin embargo, un episodio de 1996 se quedó con él de una manera dolorosa. No importa cuántas veces la gente elogiara su actuación, Johnny nunca volvió a verlo. Ese único episodio contenía más que solo una historia. Contenía piezas de su pasado que eran demasiado difíciles de revivir. Aquel entonces, Johnny tenía solo 6 años. Acababa de entrar el mundo de la fama, de pie bajo las luces del estudio y siguiendo horarios apretados. La mayoría de los episodios de Family Affair eran dulces y alegres, a menudo trayendo risas a los hogares de todo el país, pero este era diferente. El título de este episodio era Mrs. Beasley, Where Are You? Y se centró en los niños que perdían un juguete precioso, la muñeca Mrs. Beasley. Para los espectadores era solo una muñeca, pero para los niños el programa representaba algo mucho más significativo. Era una pieza de su familia perdida, un hilo que los conectaba con el amor y la seguridad. Y para Johnny, actuar ese episodio despertó emociones reales que habían estado sentadas lo profundo de su interior. El papel le pedía que mostrara tristeza, miedo y anhelo. Estas no eran solo emociones fingidas para Johnny. Reflejaban cómo se sentía realmente a veces. Había estado lidiando con la presión de actuar, la tensión de actuar bajo mando y la confusión emocional que conlleva ser tan joven, un mundo tan adulto. Esa semana de filmación se convirtió en uno de los momentos más difíciles para él. La pantalla lloró como Jody. Fuera de la pantalla, esas lágrimas provenían de un lugar real. Su vínculo con Anna Jones, quien interpretó a Buffy, hizo que las escenas fueran aún más emocionales. Se habían vuelto cercanos como hermanos. Entonces, cuando el guión los obligó a representar escenas sobre pérdida y angustia, se sintió demasiado cercano a casa. La historia los empujó a ambos a profundizar emociones sobre las que aún no habían aprendido al hablar. Johnny hizo todo lo posible por superar cada toma, pero después el peso permaneció sobre sus hombros. Tal presión emocional era difícil para cualquier niño, especialmente uno que se esperaba que ofreciera actuaciones impecables todos los días. Después de filmar ese episodio, algo cambió para Johnny. Comenzó a ver el programa no solo como trabajo, sino como un reflejo de su propia vida. La historia de los niños que habían perdido a sus padres y estaban aprendiendo a sobrellevar la situación tocó una fibra sensible. Aunque no había vivido la misma vida, los sentimientos de confusión, soledad y presión emocional eran cosas que entendía bien.
Actuar ese episodio abrió viejos pensamientos y lo hizo pensar todo lo que había estado reprimiendo. Con el paso de los años, Johnny creció y se alejó del centro de atención. Pero ese único episodio permaneció atrapado en su memoria. Nunca lo olvidó. Permaneció ligado a un momento de su vida en el que todo se sentía demasiado difícil de manejar. Comenzó a verlo como algo más que un simple trabajo de actuación. Le recordó cómo se sentía ser visto por millones de personas, pero no ser verdaderamente comprendido. Había sido elogiado por su talento, pero el fondo había estado cargando con un dolor que nadie notó. Cuando Anna Jones falleció en 1976, se hizo aún más difícil para Johnny pensar ese momento. Ella había sido su amiga cercana, alguien con quien compartió el escenario, alguien quien se apoyó durante los largos días de filmación. Su pérdida lo golpeó con fuerza. El episodio que habían filmado juntos, el que habían mostrado tanta emoción, de repente se convirtió algo más que un fragmento de televisión. Se convirtió en un recordatorio de lo que había perdido tanto la pantalla como la realidad. Los fans a menudo hablan con Johnny sobre Family Affair. Sacan a relucir episodios favoritos, citan líneas y comparten recuerdos. Él siempre sonríe, agradecido por el amor que la gente todavía tiene por el programa. Pero cada vez que surge ese episodio particular, se retrae. No entra a detalles, no lo vuelve a ver. No se trata de vergüenza, se trata de conocer sus límites. Él elige no reabrir la parte de sí mismo que todavía recuerda cuánto le dolió ese episodio. Puede que haya parecido actuación, pero se sintió real para él. La negativa de Johnny a mirar hacia atrás a esa actuación es una forma de protegerse a sí mismo. Muestra cuán profundamente un momento de la infancia puede permanecer con alguien durante toda la vida. Ser una estrella infantil trajo muchas recompensas, pero también trajo un peso emocional que no se desvaneció con el tiempo. Ese único episodio filmado hace tantos años se convirtió en un símbolo de todo lo que pasó. Alegría, miedo, dolor y agotamiento. Todo envuelto en una sola historia. Incluso ahora, como un adulto que ha visto muchas estaciones de la vida, Johnny entiende el costo de esa experiencia. Respeta lo que significó para los fans, pero también sabe lo que significó para él. Ese episodio se erige como una fase llena de emoción que no sabía cómo manejar ese momento. Y así lo rodea, eligiendo no traerlo de vuelta. No porque sea débil, sino porque algunos momentos tienen demasiado peso para revivirlos. Pero, ¿qué pasa con el resto de su carrera? Récord de carrera. El viaje de Johnny Whittaker hacia la actuación comenzó muy temprano. Con solo 3 años, obtuvo su primer papel al aparecer un comercial para un concesionario de autos usados local. Ese pequeño paso abrió más puertas, y pronto fue deselegido para promocionar juguetes hechos por Mattel. Se convirtió el rostro de juguetes como Larry the Lion y Crackers the Parrot de la colección Animal Jokers. Estos primeros proyectos le dieron la oportunidad de comprender cómo funcionaban las cámaras y cómo actuar con naturalidad frente a un equipo. 1965 pasó a una oportunidad más grande cuando obtuvo el papel del joven Scotty Baldwin, la telenovela General Hospital. Este trabajo lo empujó al mundo del drama televisivo y lo ayudó a aprender a trabajar largas horas sin dejar de ser un niño. Apenas un año después, 1976, apareció una película importante, The Russians Are Coming. The Russians Are Coming. Esta película tenía un gran elenco y estaba protagonizada por Brian Keith.
Fue Brian quien notó el talento de Johnny y presentó su nombre cuando fuese elegido para Family Affair, un nuevo programa de televisión donde interpretó el papel principal. Johnny terminó obteniendo el papel de su sobrino, el programa que comenzó 1900 y se extendió hasta mi tío. Mientras tanto, durante su tiempo Family Affair, Johnny siguió buscando otros trabajos de actuación. No quería estar limitado. 1969, mientras todavía filmaba el programa, fue estrella invitada a un episodio emocional de Bonanza llamado A Dream to Dream. El episodio fue escrito por Michael Landon, quien también actuó el programa. Ese mismo año, se unió al elenco de The Littlest Angel, un especial navideño producido por Hallmark Hall of Fame. Trabajó junto a actores conocidos como Fred Gwynne y Tony Randall. Alrededor de este tiempo, también interpretó un episodio de Virginia, una serie occidental de larga duración. 1969, Johnny continuó asumiendo papeles de invitado durante sus descansos. Actuó un episodio de Bewitched llamado Samantha and the Bintock, donde interpretó a un niño llamado Jack. Este fue solo uno de los muchos personajes diferentes que dio vida ese año. Luego, 1970, fue visto Green Acres. Primero apareció como Willie, un episodio llamado The Confrontation, y luego regresó como Dinky Watson, otro episodio titulado The Beeping Rock. Ese mismo año, fue elegido para protagonizar un cortometraje realizado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde interpretó a un niño llamado Justin a Day for Justin. Después de que terminó Family Affair, Johnny no se tomó mucho descanso. Rápidamente se involucró un episodio de 2 partes de Gunsmoke, uno de los programas occidentales más populares de la época. 1973 había conseguido un papel principal Sigmund and the Sea Monsters, un programa infantil creado por Sid y Marty Krofft. El programa se transmitió los sábados por la mañana y se hizo muy popular. Alrededor de este mismo período, actuó varias películas, incluyendo Snowball Express, de Disney, The Biscuit Eater y Napoleon and Samantha. También hizo trabajo de voz de Magic Pony, que salió en 1977. Pero su papel más importante durante ese tiempo llegó en 1973, cuando interpretó a Tom Sawyer, una película musical basada en el libro clásico. Después de pasar años frente a la cámara, Johnny probó cosas nuevas. Una entrevista posterior explicó que había trabajado como consultor informático CBS. Este nuevo trabajo lo llevó a una dirección diferente durante un tiempo. Más tarde, se unió a una agencia de talentos propiedad de su hermana. Esa agencia, llamada Whitaker Entertainment, ayudó a administrar a otros actores. También trabajó como manager de Dana Plato, quien una vez había sido una famosa estrella infantil. 1999, después de años de arduo trabajo y una larga lista de papeles, Johnny recibió un premio especial, los 20th Youth in Film Awards. Fue honrado con el premio Former Child Star Lifetime Achievement Award. Marcó un círculo completo desde sus días como niño pequeño comerciales hasta convertirse en un nombre muy respetado en la televisión y el cine. Años después, 2012, Johnny intentó algo nuevo nuevamente. Coprodujo y copresentó un programa de radio llamado The Door Shot and Johnny Show. Aunque el programa no duró mucho, le dio otra plataforma para conectarse con los fans. Al año siguiente, regresó al escenario y apareció una obra de teatro con la Judson Theatre Company. Interpretó el papel del juez Taylor to Kill a Mockingbird. Fue un papel más pequeño, pero demostró que aún podía aportar una fuerte presencia
a cualquier papel. 2016, Johnny regresó una vez más al mundo que lo había hecho famoso. Hizo una aparición especial el reinicio de Amazon de Sigurd and the Sea Monsters. Interpretó a un personaje llamado Zack, un dueño de barco malhumorado que compartió escenas con el capitán Barnabas de David Arquette. El programa también contó con apariciones de Sid y Marty Krofft, los creadores originales, lo que lo convirtió en un regreso significativo para todos los involucrados a lo largo de su larga y variada carrera. Johnny Whittaker se movió a través de la televisión, el cine, la radio e incluso los negocios. Desde los primeros comerciales de juguetes hasta los papeles dramáticos sinceros, y desde el trabajo informático hasta la gestión de otros talentos, encontró formas de mantenerse activo y dar forma a nuevos caminos. Cada etapa de su viaje agregó algo diferente, mostrando cuánto se adaptó y creció a lo largo de los años. Ahora, hablemos de la tragedia que enfrentó Whittaker, que lo dejó herido. Perder a un ser querido. El programa de televisión Family Affair capturó los corazones de muchos espectadores cuando se transmitió CBS. Contó la historia de 3 niños huérfanos que se mudaron al apartamento de gran altura de su tío soltero, Nueva York. Los personajes interpretados por Johnny Whittaker, Anna Jones y Kathy Garber rápidamente se convirtieron rostros familiares todo Estados Unidos, incluyendo a Brian Keith, quien interpretó el papel del tío Bill. La serie se extendió hasta 1971 y trajo calidez y humor a los hogares durante varios años. Era más que solo entretenimiento. Se sentía personal para muchas personas que miraban. Detrás de las cámaras, los jóvenes actores pasaban mucho tiempo juntos. Trabajaban el set, viajaban juntos e incluso promocionaban su programa durante los descansos de la filmación. Durante los descansos, a menudo se les pedía que participaran en desfiles de moda para promocionar la línea de ropa, Buffy and Jodie. Aunque la idea parecía divertida, el papel, no a todos los actores les gustaba la atención que conllevaba. A Anna Jones, quien interpretó a Buffy, no parecía gustarle estar el centro de atención más allá de su papel el programa. Actuó bien, pero la fama y la publicidad que la seguían no le sentaron bien. Prefería un tipo de vida diferente, más segundo plano. Después de que terminó el programa, el elenco se separó. Algunos intentaron permanecer en la industria, mientras que otros tomaron caminos diferentes. Johnny Whittaker, quien interpretó a Jodie, logró seguir actuando durante algún tiempo. Encontró más papeles y se mantuvo activo el mundo del espectáculo. Pero para Anna, las cosas comenzaron a desmoronarse. No apareció más programas de televisión o películas. Su vida cambió una dirección completamente diferente. Parecía que no podía encontrar su camino después de dejar el programa. Luego vino la noticia desgarradora. Apenas 5 años después de que terminara Family Affair, Anna Jones falleció por una sobredosis de sustancias. Tenía solo 18 años. Esa noticia golpeó duramente a Johnny Whittaker. Su fallecimiento marcó un punto de inflexión en su vida. La pérdida de alguien que una vez había sido como una hermana para él, tanto la pantalla como la vida real, dejó una profunda huella. La siguiente canción será cantada por Jodie Davis, 3er grado. Él es mi hermano. De acuerdo, Jodie. Se alejó de la actuación y se adentró en un nuevo camino. Criado la fe mormona, decidió irse de misión a Portugal. Y luego fui a una misión a Portugal como misionero mormón. Esa elección lo llevó lejos de Hollywood y del mundo del entretenimiento.
Se centró a ayudar a otros y reconectar con sus creencias. Después de pasar tiempo su misión, trató de volver a actuar, pero el negocio ya había seguido adelante. Una vez que alguien se aleja, se vuelve difícil volver a entrar. Rara vez da la bienvenida a las personas de la misma manera. Johnny se encontró afuera, mirando hacia adentro. El impulso que una vez tuvo se había ido. El trabajo ya no llegaba fácilmente. La carrera que una vez le había traído alegría comenzó a sentirse distante. Años más tarde, Johnny compartió más sobre lo que sucedió durante esos últimos días, antes de la desaparición de Anna. Dijo que había tratado de comunicarse con ella. Su agente la había visto y notó que se veía mal, posiblemente bajo la influencia o luchando con una profunda tristeza. Hubo un aviso de que necesitaba apoyo. Johnny quería alcanzarla. Él mismo era solo un adolescente, ocupado preparándose para un nuevo programa de variedades, pero no ignoró la preocupación. Intentó contactarla. Después de que ella falleció, incluso se acercó a su familia. Pero la oportunidad de reconectar se había escapado. No mucho después de que Anna falleciera, su hermano también falleció. También por una sobredosis de sustancias que agregó más dolor a la pérdida que Johnny ya sentía. Estos eventos devastadores lo dejaron conmocionado. Para alguien criado con fuertes creencias sobre la vida y la muerte, todavía era difícil entender por qué las cosas habían ido tan mal. Para la chica que una vez compartió tantos recuerdos con él. Habían pasado tantas horas juntos el set interpretando a hermano y hermana, convirtiéndose parte de la vida del otro de maneras que solo los actores infantiles podían entender. El propio Johnny enfrentó tiempos difíciles más adelante. Como muchos exactores infantiles, luchó contra el uso indebido de sustancias. La vida lejos del centro de atención trajo su propio conjunto de problemas. Los hábitos que adquirió comenzaron a arrastrarlo hacia abajo, pero no dejó que siguiera para siempre. Tomó la decisión de salir de ese estilo de vida. Pasó por su propia recuperación y lentamente encontró una manera de ayudar a otros. Durante más de 20 años, Johnny Whittaker ha trabajado como consejero. Pasa su tiempo en una cárcel del condado tratando de guiar a los reclusos a través de las partes más difíciles de sus vidas. Comparte su historia y escucha la de ellos. Entiende sus luchas porque ha vivido las suyas propias. Las personas a las que ayuda saben que habla por experiencia. No solo ofrece consejos, ofrece algo real, algo personal. Su dolor pasado se ha convertido propósito. El recuerdo de Anna Jones se ha quedado con él todos estos años. Aunque dejó el mundo demasiado pronto, su presencia nunca se desvaneció por completo. Cada vez que habla de ella, viene con un peso que no se ha levantado. Su desaparición no solo marcó la pérdida de una amiga, marcó el final de un capítulo, un tiempo que una vez se había sentido lleno de promesas. Johnny encontró una manera de seguir adelante, pero nunca olvidó lo que sucedió. A través de cada altibajo, llevó esos recuerdos con él. Encontró una manera de convertir el dolor servicio. Incluso después de que se apagaron las luces y el guión dejó de venir, se adentró un tipo diferente de papel, uno que importaba tanto. Pero, ¿cómo pudo Johnny Whittaker superar su propia adicción? Escuchemos su propia historia de recuperación. Perdido pero encontrado. Johnny Whittaker tenía algo especial sobre él desde el principio. Con su cabello rizado pelirrojo y su sonrisa amigable, parecía el chico que vivía al lado. La gente lo notó desde el principio. Nació en Venice, California, y su vida cambió rápidamente. A la edad de 3 años entró el mundo de la actuación.
Su primer trabajo fue un comercial de televisión para un concesionario de automóviles local. Ese pequeño paso abrió puertas y pronto la actuación se convirtió en una gran parte de su vida. Venía de una familia numerosa. Era uno de 8 hijos. La vida a casa era simple y llena de rutina. Las tareas no eran opcionales. Todos, incluyendo a Johnny, tenían que ayudar la casa. Si bien muchos pensarían que un actor infantil podría ser tratado de manera diferente, Johnny creció en un hogar donde el trabajo y la responsabilidad se compartían. Esa educación lo moldeó. Aunque estaba trabajando la industria del entretenimiento, se mantuvo con los pies en la tierra gracias a su vida familiar. A medida que continuó creciendo, la actuación lo atrajo más profundamente. Se convirtió en uno de los actores infantiles más populares durante finales de la década de 1960 y principios de la década de 1980. Consiguió papeles importantes, programas de televisión como Bonanza, Bewitched y Gunsmoke. Estas apariciones hicieron que su rostro fuera familiar en los hogares de todo Estados Unidos. Los productores y directores lo querían. Los espectadores lo amaban. Todo parecía avanzar rápido, pero el éxito vino con su propio peso. Cuando cumplió 16 años, las cosas comenzaron a cambiar. Johnny comenzó a ir a fiestas Hollywood. Estas no eran solo reuniones ordinarias. Esas fiestas, el alcohol y las sustancias, eran fáciles de encontrar. Se pasaban casualmente. Siendo joven y rodeado de gente mayor, Johnny se vio arrastrado a ese lío. No tardó mucho probarlas. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en algo mucho más peligroso. Sin embargo, la adicción no permaneció oculta por mucho tiempo. Su familia notó que algo andaba mal. Podían ver los cambios él. Algún momento, intervinieron. Se reunieron para confrontarlo y amenazaron con cortar el contacto con él, a menos que buscara ayuda. Ese día fue difícil para Johnny. La experiencia lo dejó avergonzado y molesto. Su hermano le entregó un contrato, y Johnny lo firmó. Tal vez por presión, o tal vez por culpa, pero incluso con eso, la adicción no se detuvo. Siguió consumiendo. El agarre de la adicción lo mantuvo apretado. No admitió tener un problema de inmediato. Como muchos otros que luchan, trató de evitar la verdad. Siguió volviendo aquí a las sustancias duras y al alcohol. Sin embargo, el fondo, una parte de él sabía que algo andaba mal. Los sentimientos comenzaron a crecer. Pero saberlo y actuar con consecuencia eran dos cosas diferentes. No estaba listo todavía para hacer un cambio. Entonces algo cambió. 12 días después de la intervención, Johnny sintió que algo dentro de él cambiaba. Las sustancias ya no le daban la sensación que solía perseguir. El colocón se había ido. El consuelo se había desvanecido. Ese momento lo empujó a pensar mucho sus elecciones. El 25 de septiembre de 1997, decidió cambiar su vida. Esa fecha se convirtió en un punto de inflexión. Buscó ayuda y comenzó el largo camino hacia la recuperación. Su fe jugó un papel importante esa decisión. Se volvió a Dios busca de fortaleza. Esa creencia le dio esperanza. Lo ayudó a dar cada paso adelante. La sobriedad no fue fácil, pero le dio un propósito. Finalmente se dio cuenta de que el cambio tenía que venir de adentro. Nadie más podía caminar ese camino por él. Johnny también miró hacia atrás y trató de entender cómo terminó un lugar tan difícil. Comenzó a pensar las personas con las que pasaba el tiempo. Su infancia no fue típica.
La mayoría de sus compañeros no eran otros niños de su edad. Estaba rodeado de adultos. Algunos tenían 20, 25, incluso 30 años más que él. Esas personas eran con las que más interactuaba. Y su mundo, beber y consumir sustancias, era normal. Estar ese entorno hizo que esos hábitos le parecieran aceptables. Al principio no vio el peligro. El comportamiento a su alrededor moldeó cómo veía el mundo, que Estocolmo y el mundo. Pensó que estaba bien consumir sustancias. Esa idea se quedó con él. Y como quería sentir que pertenecía, siguió adelante. Trató de igualar a las personas que lo rodeaban. De hecho, se acostumbró tanto que podía beber más que muchos otros sin desmoronarse, lo que lo hizo sentir que encajaba. Con el tiempo, ese mundo se apoderó de él y cambió el curso de su vida. Pero Johnny no se rindió. Trabajó duro para salir adelante. Se aferró a su fe. Se apoyó a las personas que se preocupaban por él. La recuperación no fue simple, pero se quedó con ella. Luchó para recuperar el control. Lo que comenzó como un brillante comienzo, el mundo del espectáculo casi se desvaneció. Pero a través de la fuerza y la determinación, Johnny Whittaker encontró una manera de reconstruir. Sin embargo, eso no fue todo. Hubo una experiencia que también contribuyó a su difícil situación. Lecciones de vida. Después de que su matrimonio llegó a su fin en 1988, Johnny Whittaker comenzó a luchar contra el peso de todo lo que se estaba desmoronando. No solo perdió a su esposa durante ese tiempo, perdió la estructura que había construido alrededor de su vida. El divorcio lo afectó profundamente, sacudiendo la paz que una vez conoció y enviándolo a una espiral. No pasó mucho tiempo antes de que recurriera al alcohol para adormecer el dolor. El dolor siguió aumentando, y mientras trataba de seguir adelante, las cosas solo empeoraron. No mucho después de su divorcio, Johnny comenzó una relación con otra mujer. Ella ya tenía un hijo de una relación anterior, pero las cosas entre ellos parecían estables al principio. Luego quedó embarazada de su hijo. El peso de sus propias luchas junto con la presión de llevar a otro hijo se volvió demasiado para ella. Todo se volvió abrumador, y un giro desgarrador decidió quitarse la vida y también quitarle la vida al bebé nonato. Esa pérdida golpeó a Johnny con toda su fuerza. No fue solo el dolor de perder a alguien que le importaba. También fue el dolor profundo y punzante de perder a un hijo que nunca llegó a conocer. Ese mismo momento lo cambió todo. Su corazón se hundió aún más y la oscuridad lo arrastró con su divorcio aún fresco su mente. Y con esta nueva tragedia pesándole, Johnny se encontró recurriendo aún más a las sustancias duras y al alcohol. Se hizo más fácil bloquear todo que enfrentar el dolor de frente. Se inclinó hacia los hábitos que embotaban el dolor, aunque solo lo arrastraron más hacia abajo. Cuanto más trataba de escapar, más profundo caía. Años más tarde, finalmente, logró salir adelante. Encontró un nuevo camino a través de la fe y a través de la decisión de mantenerse sobrio. No solo se recuperó por sí mismo, usó lo que aprendió para ayudar a otros. Se adentró el ministerio, acercándose a personas que estaban atrapadas el mismo tipo de oscuridad que él había enfrentado una vez. Incluso ahora Johnny sigue avanzando. La jubilación no es algo que esté persiguiendo. Todavía está trabajando, todavía está escribiendo y todavía está compartiendo su historia de nuevas maneras. Está preparando sus memorias con la esperanza de publicarlas antes de que termine el año. Su pasado le ha dado más que dolor. Le ha dado historias que podrían llegar a otros.
También está trabajando un documental que se centra en las políticas sobre Sustancias Portugal, algo que está conectado con la vida que vivió y los cambios que hizo. El verano pasado se encontró Carolina del Norte formando equipo con Charlene Tilton para una nueva película. Ella ya está asumiendo el papel de protagonista femenina, y los dos habían puesto su energía a poner en marcha la película. Charlene Tilton. ¡Guau! De la noche a la mañana a la edad de 19 años. Viejos amigos trabajando juntos de nuevo, construyendo algo nuevo mientras llevan todas las lecciones del pasado. Mirando hacia atrás, Johnny a veces se pregunta ¿qué podría haber hecho de manera diferente? Piensa todas las decisiones que moldearon su vida. Hay una sensación de arrepentimiento, pero no una que lo deje atascado. Sabe que no habría aprendido lo que sabe ahora si las cosas hubieran salido allí a la perfección. Ahora puede reírse de ciertos recuerdos que podrían haber parecido pequeños ese momento, pero se hicieron mucho más grandes retrospectiva. Uno de esos momentos sucedió cuando Johnny había estado trabajando con Walt Disney, filmando 4 películas solo ese año. Un muelle mencionó que Disney estaba entregando opciones sobre acciones. Ese momento, Johnny no sabía lo que eso significaba, pero la idea se quedó con él. Se fue a casa y les dijo a sus padres que tal vez podrían tomar la mitad de sus ganancias de una de las películas y ponerla a acciones de Disney. Aquel entonces, cada acción costaba solo 99. Podría hacer y haber comprado alrededor de 15.000 acciones. Si hubieran dado ese paso, esas acciones habrían crecido hasta convertirse en una fortuna, aproximadamente 50 millones la actualidad. Es un pensamiento que permanece con él. Esa decisión, o más bien la que no tomó, se convirtió en una de esas bifurcaciones, el camino que podría haber cambiado todo. No siente amargura por ello. Sabe que no tiene 50 millones sentados en el banco, pero eso ya no lo agobia. Mira la vida que tiene ahora y ve algo por lo que vale la pena aferrarse. Hubo momentos que casi lo quebraron. El dolor que sintió después de su divorcio y luego nuevamente después de perder a su novia y a su hijo, nonato podría haberlo tragado por completo. Pero de alguna manera se aferró. Se abrió camino fuera de la oscuridad paso a paso. Se entregó a algo más grande que el dolor. Y siguió avanzando. Ahora se erige como alguien que tomó ese camino roto y lo convirtió en algo significativo. El trabajo continúa y también la curación.